Hola, buenos días. Eh, compartir pantalla. Buenos días. Disculpen, ¿consiguen ver mi pantalla? Sí, que se puede ver. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a terminar lo que estábamos viendo. Habíamos visto la definición de convolución, habíamos visto que la convolución de dos funciones era una otra función que estaba definida de esta manera. Algunas de las propiedades de la convolución, por ejemplo, la convolución es conmutativa, la convolución es distributiva con respecto a la suma y la convolución es asociativa. Bueno, habíamos visto algunos ejemplos de cómo calcular la convolución de dos funciones. Luego hemos visto esta propiedad que nos va a ser útil para calcular transformadas de Laplace o para calcular transformadas inversas de Laplace, que la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones es el producto de las transformadas de Laplace, o bien la transformada inversa de un producto es la convolución de las transformadas inversas. Y en particular se tiene que, si tengo una función f minúscula que tiene como transformada de Laplace f mayúscula, entonces la transformada de Laplace de la integral de 0 hasta t de la función f minúscula es 1 sobre s, la transformada de Laplace de la función f minúscula. Bueno, luego hemos visto un ejemplo de cómo usar esa propiedad para calcular eh, transformadas inversas de un producto usando convolución. Veamos un ejemplo más. Bueno, aquí me piden calcular la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 1 por 1 sobre s menos 1 al cuadrado. Entonces me va a ser útil tener la transformada inversa de 1 sobre s más 1. La transformada inversa de 1 sobre s más 1 es e a la menos t, ¿no? Y ya está. También me va a ser útil conocer la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 al cuadrado. Aquí de manera directa, no sé cómo calcular la transformada inversa de esto, pero podemos poner esa función en vez de que sea una función de s menos 1 como una función de s. Y para lograr esto, debemos de multiplicar por e a la t, ¿no? A la transformada de Laplace de la función que quede a sustituir s menos 1 por s. Y ahora sí, la transformada de Laplace de 1 sobre s cuadrado es t, entonces me queda aquí t por e a la t. Pero lo que me han pedido calcular es la transformada inversa de la función f mayúscula, que es el producto de esas dos funciones, ¿no? Se puede escribir como la transformada inversa, el producto de esas dos funciones, que es 1 sobre s más 1 por 1 sobre s menos 1 al cuadrado.
Por la propiedad que hemos visto ahí arriba, cuando tengo la transformada inversa de un producto de funciones, eso es igual a la convolución de las transformadas inversas. Bueno, y ya habíamos calculado, ya tenemos calculadas las inversas de esas funciones. De esa primera función, su transformada inversa es e a la menos t. Y de esta otra función, su transformada inversa es t e a la t. Entonces, para calcular la transformada inversa de f de s mayúscula, f mayúscula de s más bien, debo de calcular la convolución de estas dos funciones, que por definición es la integral desde 0 hasta t de la primera función, solo que en la primera función cambio la variable por tau. Entonces, en vez de t, tau, ¿no? Por la segunda función, solo que en la segunda función cambio la variable por t menos tau. Ah, me va a quedar esto. Y la variable de integración aquí es tau. Entonces debo de calcular esta integral. Haciendo operaciones antes de integrar, aquí me queda la integral desde 0 hasta t de t menos tau por e a la menos tau, bueno, e a la menos tau por e a la t menos tau, me da e a la t menos 2 tau. Bueno, entonces tengo que integrar esto. Y lo podemos hacer, esto lo podemos hacer por integración por partes, ¿no? Entonces puedo poner por integración por partes u igual a t menos tau, diferencial de t, de b más bien, igual a e a la t menos 2 tau de tau. Aquí la variable de integración, bueno, la variable con la que estamos trabajando es tau, ¿no? Entonces aquí la diferencial de u es la derivada con respecto de tau de esto, que me da menos 1 por diferencial de tau. B, integrando esto con respecto de tau, entonces me da menos 1/2 de e a la t menos 2 tau, ¿no? Entonces colocando esto aquí, tendríamos entonces lo siguiente. Por B, que me da es t menos tau, E es menos 1/2, lo voy a poner aquí adelante, menos 1/2 de e a la t menos tau. Los dos tau, más bien. Esto desde tau igual a 0 hasta tau igual a t.
menos la integral es de 0 hasta t, ¿ya? 0 hasta t de d de u por b, ¿no? Entonces, me va a quedar menos un medio, ese menos un medio lo puedo... Ah, no, sí. Bueno, aquí que quedaría d de u por b, este menos con este menos me da más, me va a quedar un medio de e a la t menos 2 tau, d de tau. Medio de e a la t menos 2 tau, d de tau. Abajo, mejor. Ahora sí, en esa expresión, reemplazando en t, en esta expresión de aquí, me da t menos t, ¿no? Tau igual a t, primero reemplazando, t menos t, 0, se anula. Después voy a tener menos, por este menos un medio me da más un medio, reemplazando tau igual a t, a 0, ¿no? Tau igual a 0. Aquí me quedaría solamente t, e a la t. Bueno, esto me queda de esta parte. Menos la integral de esto de aquí. Bueno, tengo un medio. La integral de e a la t menos 2 tau es, bueno, aquí arriba ya lo tengo, ¿no? Es menos un medio de e a la t menos 2 tau. Es menos un medio, ah, menos un medio de e a la t menos 2 tau. Esto desde tau igual a 0 hasta tau igual a t. Inge, para el primer para el primer un medio no le falta un menos delante. Es que al reemplazar en t, tengo menos un medio, ¿no? Después tengo menos esto reemplazado en tau. Entonces con ese menos se hace más. Ah, ya, Inge, está bien. Ah, gracias por la observación. Y ya. Bueno, entonces ahora hagamos esto. Entonces tengo un medio de t a la t. Eh, bueno, aquí me quedaría menos un medio de, reemplazando aquí tau igual a t, me va a quedar eh, e a la menos un medio, e a la menos t, ¿no? Menos un medio, e a la menos t. Sí. Después tengo menos, por este menos, me va a dar, por ese menos un medio, me va a dar más un medio de, aquí reemplazando tau igual a 0, ¿no? Entonces solo me va a dar e a la t. Bueno, entonces tengo eso. Lo puedo dejar así o escribirlo de otra manera. Ya, bueno, a ver, lo vamos a escribir. Mm, Aquí me va a quedar, puedo factorizar un cuarto. Va a quedar 2t a la t eh, más e a la menos t. E a la menos t. mm, Menos e a la t, ¿no? Solo estoy escribiendo este resultado de otra manera. Está bien, sí. Entonces, con eso ya hemos calculado la transformada inversa de esta función f mayúscula de s. Mm, ¿Tienen preguntas sobre este ejercicio?
Inge, disculpe una consultita. La función que está dentro de la primera y la segunda integral, ¿cómo la sacamos? Ahí me confundí un poquito. Eh, esta integral, primero. Bueno, esta integral, ¿no es? Sí, Inge. Ah, por integración por partes. Aquí tenemos que pensar en t como una constante y tau es la variable de integración. Entonces, recuerda, bueno, prácticamente aquí lo que se tiene que integrar, de alguna manera, o sea, es algo, o más bien, integrar esto es bien parecido a integrar eh, esto, elevado a una constante x. Bueno, es parecido, ¿no? No es lo mismo, pero es parecido a integrar a esto. Y esto de aquí se integra por partes, ¿no? Para reducir esto de aquí y tener solo la exponencial al integrar por partes. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hemos escogido por integración por partes que u sea t menos tau, u igual a t menos tau, y diferencial de b, esto de aquí, el resto. Entonces aquí, la diferencial de u es la derivada de esto con respecto de tau, que da menos 1. Pensamos en t como constante, ¿no? Porque t está funcionando aquí como constante. Esto por diferencial de tau. B es la integral de esto. Esto es e elevado a una constante menos 2 tau. Tengo que integrar eso con respecto de tau. Entonces fácilmente podemos ver que una función que tiene como derivada esto es justamente esta función. Menos 1/2 de e a la t menos 2 tau. Y Inge, disculpe, me refería a e elevado a la menos tau por t menos tau por e a la t menos tau. Si es que reemplazamos tau en la ecuación que hemos sacado multiplicando la transformada inversa de cada una, o es por definición, Inge, que tenemos que integrar eso. ok. Por definición, estoy usando la definición. Por definición, la convolución de dos funciones es la integral desde 0 hasta t de la primera función, solo que en la primera función reemplazamos la variable por tau. Entonces aquí teníamos la variable t, lo estamos reemplazando la variable tau por la segunda función, solo que en la segunda función reemplazamos la variable por t menos tau. Entonces estamos reemplazando en esta segunda función t por t menos tau. De aquí para aquí solo estoy usando la definición de la convolución. Inge, y lo que notamos de menos integral de 1/2 por e a la t menos 2 tau, ¿es igual es por definición? Esto de aquí, La integral que está al lado, Inge. esto de Es. aquí. No, eso es por iteración por partes. Recuerda que por iteración por partes es u por b en los límites de iteración menos la integral de d de u por b. D de u por b da justo esto de aquí. Está bien, Inge, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿tienen otras preguntas sobre esto? Bueno, en nuestro próximo ejemplo vamos a poder ver que la convolución también nos ayuda a dar como que la solución de una ecuación diferencial con coeficientes constantes cuando tenemos aquí una función general. Entonces vamos a poder ver más o menos cómo queda y con relación a esta función, sin conocer exactamente qué es f de t. O sea, vamos a tener la solución y en términos de f de t o de algunas operaciones de f de t. O sea,
o sea, vamos a tener una fórmula general, digamos, de alguna manera. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial. Bueno, el método de siempre que vamos a usar. Primero, para reducir la notación, o para no hacer pesada la notación, vamos a denotar por y mayúscula de s a la transformada de Laplace de la función y minúscula como f mayúscula de s a la transformada de Laplace de la función f minúscula. Ok, entonces ahora aplicamos, como siempre, la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación, ¿no? De la ecuación dada, de la ecuación diferencial dada. ¿Qué tendríamos? Bueno, aprovechando también las propiedades de la transformada de Laplace, tenemos la transformada de Laplace de la segunda derivada. Eso se puede poner en términos de la transformada de Laplace de la función y. ¿De qué manera? De esta manera. Es s cuadrado por la transformada de Laplace de la función y menos s por y en cero menos la derivada en cero. La derivada en cero. Más 3 veces, eso por la linealidad, ¿no? 3 veces la transformada de Laplace de la función derivada de y. Eso también se puede poner en términos de la transformada de Laplace de y es s por la transformada de Laplace de y menos y en cero. Más 2 veces la transformada de Laplace de la función y minúscula, que es y mayúscula. Igual a la transformada de Laplace de la función f minúscula, que es la función f mayúscula. Bueno, entonces aquí tenemos una ecuación algebraica donde la variable es y de s. Reemplacemos las condiciones iniciales también, ¿no? Tenemos que y de 0 debe de ser 1 y la derivada en 0 debe de ser 0. Entonces, aquí, ¿qué nos va a quedar? Algo que acompaña a y de s, lo que acompaña a y mayúscula de s es... un momentito. Un momentito, ok. Alguien me está llamando. Creo que es
Bueno, ahora sí, continúo. ¿En qué estaba? Aquí. Acomodando entonces lo que tiene y de S. De aquí, del primer término, tenemos S cuadrado. Luego tengo 3S de aquí, más 3S, 3S. De aquí tengo más 2. Y entonces me va a quedar al otro lado S por Y0, pero Y de 0 quiero, sí, que sea 1, ¿no? Entonces me va a quedar solamente S al otro lado. La derivada en 0. Un momentito. A ver, no. Después tenemos S, la derivada en 0 tiene que ser 0. Después tengo aquí menos 3y0 por y0 igual a y0 vale 1, entonces me va a quedar más 3 al otro lado. Solo eso, ¿no? Y f de s que ya tenía en el lado derecho. Entonces, aquí entonces de aquí puedo despejar y de s y tendría que eso es igual a s más 3 sobre s cuadrado más 3s más 2 más 1 sobre s cuadrado más 3s más 2 de f de s. Tengo esa descomposición. Bueno, al despejar y de s tendría eso. Ahora, como siempre, para encontrar y minúscula aquí es la transformada inversa de y mayúscula. Y para calcular la transformada inversa de esta expresión, me conviene primero poner esto en términos más simples. Y para eso me convendría escribir esto por fracciones parciales. Y antes de eso, me conviene factorizar el denominador, ¿no? Para eso. S cuadrado más 3s más 2 es igual a... Ahí se puede factorizar, eso es s más 2 por s más 1, o s más 1 por s más 2. Esto se puede... bueno, aquí lo que voy a hacer más bien es... va a ser conveniente. Sí, voy a hacer lo siguiente. Voy a descomponer primero 1 sobre eso. Porque también necesito descomponer esto de aquí, ¿no? Esto se puede escribir como una fracción que tiene como denominador s más 1 y numerador alguna constante más una función que tiene como denominador s más 2 y numerador una constante. A se puede encontrar de la siguiente manera. A es multiplicar a esta fracción por s más 1 y en lo que queda hay que reemplazar s igual a menos 1, ¿no? Entonces me va a quedar lo siguiente. Eso. Que me da 1. Y b es multiplicar a esta expresión por s más 2. Y en lo que queda reemplazamos s igual a menos 2.
O sea, en 1 sobre S más 1, reemplazo menos 2. Tengo eso entonces. Entonces la descomposición que requería es, entonces tengo que 1 sobre S cuadrado más 3S más 2 puede ser escrito como 1 sobre S más 1 menos S, menos 1 sobre S más 2. Bueno, eso y ahora para S más 3, bueno, que estaba pensando hacer. Para S más 3, aquí usando esa descomposición, vamos a tener lo siguiente. S más 3 sobre S cuadrado más 3S más 2 es igual a S más 3 sobre S más 1 menos S más 3 sobre S más 2. Bueno, aquí dividiendo me da 1 más, dividiendo esto me da 1 más 2 sobre S más 1. Aquí voy a tener 1 más, bueno, es eso, ¿no? Y aquí S más 3 sobre S más 2 también me da 1 más 1 sobre S más 2. Y aquí este 1 con este menos 1 se simplifica y solo me queda eso. Bueno, entonces ya tengo Y de S mayúscula, Y mayúscula de S, entonces es A que vale 1, bueno, ya es S más 3 sobre S cuadrado más 3S más 2, que es esto. Más, tengo 1 sobre S cuadrado más 3S más 2, que es 1 sobre S más 1, menos 1 sobre S más 2. Esto multiplicado por F mayúscula de S. Bueno, ahora sí me va a ser más fácil encontrar la transformada inversa de esto. Entonces aquí, aplicando la transformada inversa, tenemos la transformada inversa de Y mayúscula es Y minúscula. Esto es igual a la transformada inversa de 2 sobre S más 1. La transformada de 1 sobre S más 1 es E a la menos T. Menos la transformada inversa de 1 sobre S más 2 es E a la menos 2T. Más, aquí tengo la transformada inversa de un producto, ¿no? Lo voy a poner nomás aquí. Okay, entonces tendría que Y de T es igual a 2E a la menos T menos E a la menos 2T. Bueno, aquí este producto lo voy a poner al revés. Bueno, no importa, ¿no? Bueno, y aquí recuerden que la transformada inversa de un producto es, es la convolución de las transformadas inversas. En cualquier orden, ¿no? Voy a poner F mayúscula primero, ¿ok? Entonces esto de aquí es la transformada inversa
F mayúscula, convolución, la transformada inversa, de 1 sobre S más 1, menos 1 sobre S menos 2, eso por aquella propiedad, ¿no? De que la transformada inversa de un producto es la convolución de las transformadas inversas. Aquí tendría lo siguiente. Bueno, entonces la transformada inversa de F mayúscula es F minúscula. Ahí tendría F minúscula, convolución. La transformada inversa de esto es, la transformada inversa de 1 sobre S más 1 es E a la menos T. Menos la transformada inversa de 1 sobre S menos más 2 era, ¿no? Lo puse aquí menos 2. Es E a la menos 2T. Entonces aquí ya vemos de manera general cómo es Y de T sin conocer exactamente la función de F minúscula. Tenemos una fórmula general donde podemos reemplazar F minúscula y encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿no? Para una F minúscula general. Bueno, esto de aquí por definición es la integral desde 0 hasta t. La función de la primera función, solo que reemplazamos en la variable por tau. Entonces aquí reemplazamos t por tau. Por la segunda función, solo que en la segunda función reemplazamos la variable por t menos tau. Entonces aquí me va a quedar e a la menos t por menos tau menos e a la menos 2 en vez de t por t menos tau, ¿no? Y aquí la variable de integración es tau. Y ya. Entonces aquí tenemos una forma general de cómo encontrar y de t. Una fórmula, ¿no? De cómo encontrar y de t cuando tenemos una función general aquí para f minúscula. Esta función de aquí. ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, disculpe, los valores de A y B, ¿cómo los sacamos? Los valores de A y B. Aquí. Esos valores, ¿no? María. Sí, Inge, ¿por qué nada reemplazamos menos 1 y en B menos 2 en lugar de S? Ah, bueno, es que cuando se tiene, cuando tienes un polinomio en S de grado menor que el polinomio que voy a poner aquí como denominador, y el denominador se puede escribir como S menos S1, digamos, hasta S menos S2, Sn, digamos. Entonces esto se puede descomponer como una constante A1 sobre S menos S1, y así sucesivamente, más una constante A sub n
sobre S menos Sn. Y de aquí los A sub I pueden ser calculados de la siguiente manera. Bueno, recuerda que era el límite de bla, 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 pero aquí se puede hacer más fácil. Eh, primero de aquí haces desaparecer, por ejemplo, para S1, de aquí lo haces desaparecer esto y dejas solo el resto. Entonces vas a tener P de eso y aquí te va a quedar S menos S2 y así sucesivamente hasta S menos Sn. Y aquí en vez de S reemplazas S1. Pues aquí S1, S1 y S1. Pero para esto, cada uno de estos factores deben de ser diferentes. O sea, cada SI debe de ser diferente para hacer esto. Para A2, para encontrar A2, haces lo mismo. Reemplazas P de S2 y de aquí haces desaparecer S menos S2 y en lo que queda reemplazas S2. Porque, bueno, es una forma reducida de aquello que tenías que AI es el límite de S tiende a SI de PDS y a esto le multiplicas S menos SI sobre lo que tienes aquí abajo. ¿No? Porque aquí S menos SI se va a simplificar con lo que hay aquí abajo y luego en lo que queda hay que reemplazar S por SI. Y eso te da los AI. Y eso es lo Está que bien, hicimos. Miguel, muchas gracias. De nada, es lo que hicimos aquí. O bien lo haces por los otros métodos, ¿no? Pero cuando el denominador se puede escribir como producto de factores lineales distintos, las cosas quedan un poquito más fáciles, ¿no? Bueno, vamos a usar también la convolución también nos ayuda a resolver ecuaciones eh, donde la función variable aparece dentro de alguna integral y a esas funciones se las llama ecuaciones integrales o ecuaciones donde aparece nuestra función variable, aparecen las derivadas de la función variable y también la función aparece dentro de alguna integral. Y a eso también lo llamamos, a eso lo llamamos ecuación íntegro diferencial. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo con la convolución y la transformada de Laplace podemos resolver eh, este tipo de ecuaciones. Ah, para este sábado tenemos planificado me olvidó, una clase planificada. Eh, bueno, en principio es en el mismo horario, o sea, de 8:35 a 10:15. Creo que sería mejor que, si la mayoría no puede, mantenerlo para el sábado, pero en otro horario. ¿Qué horario más o menos sería adecuado para ustedes? Podrían poner en el chat y para ver más o menos después qué horario sería bueno para todos. Bueno, entonces hagamos este ejercicio. Mm, Primero, para usar lo que hemos visto, la convolución y la transformada de Laplace, aquí podemos identificar que aquí la variable de coseno es tau y la variable de la función f es t menos tau. Entonces, esto de aquí es la definición de la convolución de coseno de t por convolución de coseno de t con f de t, ¿no? Eso es simplemente la definición de eso. Entonces, nuestra ecuación dada es simplemente esto.
Ah, y recuerden que el próximo jueves tienen parcial, ¿no? Mm, de acuerdo. Entonces, esto de aquí es la convolución de coseno de t con la función f de t, ¿no? Porque por definición la convolución de coseno de t con f de t es justamente esto. Ah, aquí resolver esta ecuación integral nos significa encontrar la función f de t, ¿no? Aquí f, la función f está dentro de una integral. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar la transformada de Laplace. Ah, bueno, y aquí, como siempre, vamos a poner, para reducir un poquito la notación, vamos a llamar f mayúscula de s a la función transformada de Laplace de la función f minúscula. Entonces aquí tendríamos la transformada de Laplace de f minúscula es f mayúscula de s igual a la transformada de Laplace de la función e a la 2t. Eso es 1 sobre s menos 2 más 2 la transformada de Laplace de la convolución de coseno de t con la función f de t. Pues por la linealidad. Entonces de aquí obtenemos que f de s es igual a 1 sobre s menos 2 más 2 por la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones es el producto de las transformadas de Laplace, si recordamos, ¿no? Entonces es la transformada de Laplace de la función coseno. Esto multiplicado por la transformada de Laplace de la función f minúscula de t. Esto entonces es 1 sobre s menos 2 más 2. La transformada de Laplace de coseno es s sobre s cuadrado más 1. La transformada de Laplace de la función f minúscula, f minúscula es la función f mayúscula. Entonces aquí vemos, ahora nuestra variable es la función f mayúscula, ¿no? Es lo que queremos encontrar. Entonces para despejar esto, llevo todo lo que tiene f mayúscula al lado izquierdo y me va a quedar 1 menos 2s sobre s cuadrado más 1. Y en el lado derecho me queda 1 sobre s menos 2. Entonces aquí para obtener f de s, de aquí despejo f de s. Bueno, antes de despejar, voy a hacer operaciones ahí. Me quedaría s cuadrado más 1 menos 2s sobre s cuadrado más 1. Bueno, entonces aquí nos quedaría pasando a dividir, o bueno, despejando f de s, nos quedaría s cuadrado más 1 en el numerador. En el denominador tengo s menos 2 y también s cuadrado más 1 menos 2s, pero eso es s menos 1 al cuadrado.
¿no? Pues me quedaría eso. Entonces, para poder encontrar f minúscula, porque eso es mi objetivo, encontrar f minúscula de esta ecuación, solo tengo que aplicar la transformada inversa aquí. Eh, bueno, aquí dicen que la mayoría no puede en ningún horario en la mañana, cualquier horario después de las 10, no puedo después de... Ok, entonces, ¿hay algún horario? Es que, bueno, no sé los horarios de Univalle. ¿Hay algún horario después de las 5? ¿Algún horario de clases? No sé, 5 y algo así, o 5. O, espera, no sé. En Entonces algunas puede ser materias después sí, de las 5. ¿Perdón? en algunas materias sí, pero al menos yo no estoy cursando en ese horario. Ujú. Hay Ah, un horario en la madrugada, Inge, de 6:45 hasta las 8:30. ah, no creo que nadie quiera pasar en ese horario. Tengo Bueno. clases a esa hora, Inge, aunque no crean. Flavia dice después de las 6, Franklin en la madrugada. Bueno, podría ser 6 y algo o 6, no sé. Bueno, de todas maneras, De la tarde, Inge. sí, en la tarde. Ajá, sí, no en la mañana. No. Sí, no creo que me despierte tan temprano. Sí, podría ser 6 de la tarde o algo así. Bueno, de todas maneras, en la clase de planificada solo vamos a hacer ejercicios y igual la clase va a estar grabada. Entonces no sé si habría no sé si para la mayoría quedaría bien después de las 6. Ingesto es para el miércoles, ¿verdad? No, no, no. Eso es para el sábado. Para este sábado. Sábado 12. Inge, disculpe, ¿y qué temas van a entrar en nuestro siguiente parcial? Eh, todo lo que hemos hecho de la unidad 3. O sea, bueno, vamos a acabar. Bueno, el plan es acabar la unidad 3. Va- eh, Vamos a ver hoy. Voy a dejar algunos ejemplos para hacerlos en la clase en la clase planificada. Después de esto que estamos viendo aquí, vamos a ver mm, transformadas de funciones continuas por pedazos. Luego vamos a ver cómo quedan las transformadas de funciones periódicas. Después vamos a definir la función delta de Dirac, eh, sus transformadas de Laplace, algunas ecuaciones donde aparece esa función, algunas ecuaciones diferenciales donde aparece esa función. Y al final vamos a ver sistemas de ecuaciones, solución de sistemas de ecuaciones con la transformada de Laplace. Bueno, en realidad ya hemos visto eso, ¿no? Solo que lo vamos a formalizar un poquito más y ya. Y ahí termina el contenido de la unidad 3. Ah, y hoy en la tarde les voy a enviar una práctica también. Ok. Bueno, entonces, ¿les parece después de las 6, el sábado? Bueno, aquí. Entonces sabemos que esto se va a poder escribir como como una fracción de este tipo, más una fracción de este otro tipo,
Y aquí lo que tenemos que hacer es encontrar A, B y C, ¿no? De la misma manera que siempre. Aquí multiplicando por S menos 1 al cuadrado por S menos 2, tenemos lo siguiente. En el primer lado me va a quedar S cuadrado más 1. En el segundo lado me va a quedar A por S menos 1 por S menos 2 más B por S menos 2, sí, más C por S menos 1 al cuadrado. Aquí me queda S cuadrado más 1 igual a A por S cuadrado menos 3S más 2 más B por S menos 2 más C por S cuadrado menos 2S más 1. Tenemos S cuadrado más 1 igual a, aquí lo que acompañe a S cuadrado, lo que acompaña es A del primer término y del último término C. Y lo que tenemos para S del primer término es menos 3A, del segundo término B y del tercer término menos 12. Y bueno, aquí tengo 2A para la parte constante, menos 2B del segundo término y del tercer término C. Ahora sí, comparando los coeficientes de estos polinomios, tenemos que tener que A más C debe de ser 1, menos 3A más B menos 2C debe de ser 0, y finalmente 2A menos 2B más C debe de ser 1. Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, de la primera ecuación tenemos que C es 1 menos A. Reemplazando esto en la segunda ecuación, tenemos menos 3 por A más B menos 2 por C. Eso me da menos 2 más 2A igual a 0. De donde obtenemos que A debe de ser B menos 2. Entonces, reemplazando esto en la última ecuación, tenemos 2 por A, que vale B menos 2, menos 2B, más C, pero C vale 1 menos A. O sea, 1 menos B más 2. Esto igual a 1. De aquí podemos encontrar el valor de B. Aquí tengo 2B menos 2B, 0. De aquí me va a quedar solo menos B. Lo puedo llevar al otro lado. Tengo que B es igual a, aquí me queda menos 4, menos 4 más 3, menos 1. Menos 1 menos 1, menos 2. Entonces B vale menos 2, A vale menos 2, o sea, A vale B menos 2, o sea, menos 2 menos 2, menos 4. Y C vale 1 menos A, o sea, 1 menos menos 4, eso da 5. Bueno, entonces ya tenemos la descomposición. Entonces, ya tengo cómo es f de s descompuesto. F de s es igual a, que vale menos 4, sobre, bueno, era A sobre S menos 1, más B, que es
menos 2. La voy a poner aquí adelante. De 1 sobre S menos 1 al cuadrado. Menos 4 también lo voy a poner adelante. Más C, que vale 5, que también lo voy a poner adelante. De 1 sobre S menos 2. Pues aquí aplicando la transformada inversa. Tenemos lo siguiente. La transformada inversa de F mayúscula es F minúscula. Esto es igual a 4 veces, o más bien menos 4 veces, la transformada inversa de 1 sobre S menos 1, que es E a la T. Menos 2, la transformada inversa de 1 sobre S menos 1 al cuadrado. Eso se puede poner en términos de la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado, pero para eso debo de multiplicar a esa transformada por E a la T, ¿no? Me va a quedar esto. Eso. Más 5, la transformada inversa de 1 sobre S menos 2, que es E a la 2T. Bueno, ya está. F de T entonces es menos 4E a la T. La transformada inversa de 1 sobre S cuadrado es T. Entonces aquí me va a quedar T por E a la T, ¿no? Más 5E a la 2T. Entonces la función F de T es esto. De aquí. ¿Tienen preguntas sobre este ejemplo? Entonces, en ese tipo de ejemplos, primero hay que interpretar esto como alguna cosa conocida, por ejemplo, aquí como una convolución, y después el método es el mismo, aplicar la transformada de Laplace, despejar la función incógnita, descomponer para poder encontrar la transformada inversa, aplicar la transformada inversa, y con eso se soluciona o se encuentra la variable, la función variable que se busca. Bueno, vamos a dejar los ejemplos 7 y 8 para hacerlos el día sábado. ¿Ok? Vamos a continuar entonces ahora nos toca hablar de transformadas de funciones continuas por pedazos. Vamos a definir entonces una función que es llamada la función de Heaviside, que es la siguiente función. La función de Heaviside es denotada por h y es lo siguiente. Está definido de la siguiente manera. Es 0 para cuando t es menor que 0 y es 1 si t es mayor o igual a 0. O sea, tiene esta gráfica. Es 0 para t menor que 0 y a partir de 0 es 1. Esa es la gráfica de la función Heaviside. Entonces, bueno, esta es una función sencilla, pero nos va a ser bastante útil para representar funciones continuas por pedazos con la ayuda de esta función. Y también conocer la transformada de Laplace de esta función nos va a ayudar a conocer las transformadas de Laplace de funciones continuas por pedazos. Por ejemplo, si quiero representar con ayuda de la función de Heaviside la siguiente función, una función que hasta un cierto a es 0,
y después de A es 1. Entonces, con la ayuda de Heaviside, esa función es la composición de t menos a con la función de Heaviside. Claro, ¿no? Porque si t es menor que a, t menos a es negativo. Entonces, h de t menos a negativo da 0. Esto en el caso de que t sea menor que a. Ahora, si t es mayor o igual a a, esta cosa. Si t es mayor o igual que a, entonces tengo que t menos a es positivo. Así que la función de Heaviside de t menos a va a ser 1. Entonces, esta función, con ayuda de la función de Heaviside, es esto de aquí. Ahora también podría, si tuviese esta función, la siguiente función, que hasta a es 0, y desde a hasta b es una función f1. Hasta b. Y a partir de b, de nuevo es 0. Si quiero representar esta función con la función de Heaviside, bueno, más bien, esta función con la ayuda de la función de Heaviside puede ser representada de manera fácil. Vamos a poner aquí un ejemplo en específico, pero aquí puede ser cualquier función. Digamos aquí la función y igual a x, digamos, o y igual a t más bien. En esa parte, aquí 0 y después 0. ¿Cómo represento esta función? Con la ayuda de la función de Heaviside. Entonces aquí podemos ver que para la función 0 hasta a y después de a la función y igual a t, para esto es fácil, ¿no? De imaginar. Si a la función t le multiplico la función de Heaviside en t menos a, se obtiene esto, ¿no? Porque la función de Heaviside de t menos a, antes de 0 es 0, perdón, antes de a es 0, entonces esto va a hacer que este producto se haga 0, y después de a, esto de aquí es 1, entonces eso va a hacer que aquí quede simplemente t, ¿no? Entonces esta función de aquí, con la función de Heaviside, puede ser representada de esta manera. Ahora, para lo que quería ahí arriba. Ahora, pero si quisiera que esto sea hasta b nomás, y desde b de nuevo sea 0, la función. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Podría, me convendría multiplicar a t por 0, ¿no? Primero, hasta b, aquí me tendría que dar simplemente 1, y después de b me tiene que dar 0, lo que quede aquí. Una función que hasta b da 0 y después de b da 1, para que con esto se anule, es la función de Heaviside en t menos b. Entonces esta función de aquí, con la ayuda de la función de Heaviside, puede ser escrita de esta manera. Bueno, entonces, bueno, nos va a ser bastante útil la función de Heaviside para representar algunas funciones que son definidas por partes y son continuas por pedazos. Veamos entonces. Como les dije, la función de Heaviside está definida de la siguiente manera. Es 0 para t menor que 0 y a partir de 0 es 1. Ahora, también nos va a ser útil
la composición de t menos a con la función de Heaviside. Si a es mayor que 0, que es la función 0 para t menor que a, y a partir de a, esta función es 1. Sus gráficas son las siguientes, lo que ya hemos visto. Bueno, y como habíamos visto, algunas funciones continuas por pedazos van a ser representadas con la ayuda de la función de Heaviside. Entonces me va a ser útil conocer la transformada de Laplace de la función de Heaviside para conocer las transformadas de Laplace de las funciones continuas por pedazos. Entonces veamos qué es la transformada de Laplace de la función de Heaviside en t menos a. Bueno, entonces por definición, la transformada de Laplace de esta función es la integral desde 0 hasta infinito de la función de Heaviside en t menos a por e a la menos st diferencial de t. Bueno, como h de t menos a es 0 hasta a y después de a es 1, entonces me conviene esto partirlo en 2, ¿no? Partir esta integral en 2. Entonces, partirlo de esa manera. La integral desde 0 hasta a de h de t menos a e a la menos st e de t más la integral desde a hasta infinito de la función de Heaviside tendría eso. Pero la función de Heaviside para el intervalo de 0 a a es simplemente 0. Entonces esto de aquí se simplifica, ¿no? Es 0, esa integral, ya que el integrando es 0. Entonces aquí solo me queda la integral de esto de aquí, que por definición es el límite cuando a mayúscula tiende a infinito de la integral desde a minúscula hasta a mayúscula. La función de Heaviside después de a vale 1. Entonces esto de aquí vale 1. Entonces solo me va a quedar la función e a la menos st. Y bueno, la integral de e a la menos st, donde la variable es t, es menos 1 sobre s de e a la menos st. Esto desde t igual a 0 hasta t igual a mayúscula. Entonces aquí me queda el límite de a tiende a infinito. Reemplazamos t en a. Entonces me va a quedar, perdón, esta función lo reemplazamos en a y nos quedaría menos 1 sobre s e a la menos s por a menos, reemplazando t igual a 0 aquí, que me va a dar menos por esto. Bueno, eso de aquí me da 1, me va a quedar solo menos 1 sobre s. Por el menos de adelante me va a quedar más 1 sobre s. Ah, me he equivocado aquí, ¿no? Es desde t igual a minúscula. Entonces aquí me queda e a la menos a por s. Ahora sí. Porque no era desde 0, ¿no?
Estamos calculando esta integral de aquí, donde el límite inferior es a minúsculo. Ahora, esto de aquí ya lo hemos visto, ¿no? Este límite de aquí es 0 cuando s es negativo. Y cuando s es mayor o igual a 0, esta función podemos ver que esta integral ni siquiera existe. Entonces, solo existe esta integral para s mayor a 0 y este límite en s mayor o igual a 0 vale 0. Entonces eso me da simplemente 1 sobre s e a la menos a por s. Esto solo cuando s es mayor que 0. Esto lo voy a poner abajo mejor. Va. Eso es solo verdad para s mayor a 0. Entonces aquí estamos viendo que la transformada de Laplace de esta función es la función 1 sobre s e a la menos as, y esa transformada de Laplace está definida para s mayor que 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice este teorema? La transformada de Laplace de la función de Heaviside en t menos a está dada por 1 sobre s e a la menos as y está definida para s mayor que 0. Bueno, como les había comentado, usando la función de Heaviside podemos expresar algunas funciones definidas por pedazos de manera un poco más simple. Por ejemplo, si tengo la función f de t que está definida con la ayuda de la función f1 para t entre a y b, y después de b está definida por la función f2, por una fórmula f2, digamos. Entonces, esto de aquí se puede expresar con la ayuda de la función de Heaviside. Supongamos que la gráfica es así. Desde A hasta B, F1 tiene esta gráfica, y a partir de B, F2 tiene esta gráfica. Entonces, la gráfica de la función f de t es algo así. Hasta A es 0, desde A es f de 1, y desde B es f de 2. Entonces, con la ayuda de la función de Heaviside, podemos poner esta función. Podemos describir esta función con la ayuda de Heaviside sin tener que definir de esta manera directamente. ¿Ok? Entonces, podemos demostrar que esta función es justamente esto. Es f1 por la función de Heaviside en t menos a, menos la función de Heaviside en t menos b, más la función f2 de t por la función de Heaviside en t menos b. ¿Sí, no? Esta parte ya lo habíamos visto. Habíamos visto que esta parte toma la función f1 de t en el intervalo ab y en el resto se hace 0, ¿no? Y luego, a partir de b, queremos que aparezca la función f de t. Entonces, es fácil ver que, entonces, a f de 2 de t, si le multiplico la función de Heaviside de t menos b, que es 0 hasta aquí, o sea, no perjudica en nada hasta b, en esta parte. Y después de b, esto de aquí ya no perjudica en nada y solo tenemos esto. Eh, Eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta esta parte? Por el momento ninguna, Inge. Ok, gracias.
Bueno, entonces de esa manera podemos representar esta función. Veamos ejemplos de cómo escribir algunas funciones en términos de la función de Heaviside. Algunas funciones que son continuas por pedazos. Tengo esta función que es 1 menos t en el intervalo de 0 hasta 2 y después de 2 es 4. Me piden escribir esto en términos de la función de Heaviside. Si hacemos la gráfica de esta función, a ver, aquí está, estaba buscando, voy a hacer un poco más. Bueno, aquí debería ser t. Bueno, queremos que hasta 2 sea 1 menos t, desde 0 hasta 2, ¿no? 1, 2, 1 menos t en esta parte. Entonces, en 0 esto da 1. Entonces, tiene que pasar por este punto. Eso es una parte de una recta, ¿no? En 2, aquí me quedaría menos 1. Entonces, aquí sería esto. Entonces, la gráfica es esta. Es esto de aquí. Y después de 2, quiero que sea 4. Bueno, por aquí, voy a suponer que aquí está 4, ¿ok? Entonces, algo así, solo para hacer una representación gráfica. Entonces, quiero representar esa función continua por pedazos. Que hasta 2, bueno, en este intervalo es 1 menos t. Y después de 2 es 4. Entonces, ¿cómo puedo representar esta función con la ayuda de la función de Heaviside? F de t es igual a... Necesito la función 1 menos t, pero no siempre. Solo necesito esta función desde 0 y hasta 2. Solo hasta esa parte necesito esa función. Y hemos visto que si multiplico a esto por la función h de t menos 0, o sea, t nada más, menos h de t menos 2, esto me va a hacer ese papel de tomar esta función en el intervalo desde 0 hasta 2. Entonces, esto de aquí lo que hace es 0 antes de 0, desde 1 hasta 2 es la función 1 menos t, que es esto de aquí, y desde 2 es 0. Pero después de 2 no quiero que sea 0, sino la función 4. Entonces, para eso le sumo una función que sea 0 antes de 2 y después de 2 que sea 4. Una función que es 0 antes de 2 y después de 2, 4, es la función 4 veces la función de Heaviside en t menos 2. Entonces, esta función de aquí, con la ayuda de la función, bueno, con la ayuda de la función de Heaviside, hemos podido representar esto. Y lo podemos demostrar, ¿no? Porque esto de aquí es igual a... me he olvidado qué quería decir, lo que quería hacer. Ya me acuerdo. Sí. Si tengo que t está entre 0 y 2, o sea, esto, entonces, ¿qué pasa? H de t, como está después de 0, vale 1. H de t menos 2 vale 0. Entonces me va a quedar aquí 1 menos t por 1 menos 0, ¿no? Eso de aquí vale 1, eso de aquí vale 0.
más 4. Esto de aquí en h de t menos 2, como t está antes de 2, vale 0. Y abajo, ¿qué tendríamos en el caso de que t sea mayor o igual que 0? Perdón, que 2. Entonces, si t es mayor o igual que 2, en particular, t es mayor que 0, mayor o igual que 0. Entonces, h de t vale 1. Entonces, aquí me va a quedar 1 menos t por h de t que vale 1 menos h de t menos 2 también vale 1 más 4, h de t menos 2 vale 1. Tendríamos eso, ¿no? Que es justamente la función f de t. Entonces aquí no lo voy a poner todavía que esto es igual a f de t. Esta expresión de aquí me da esto, pero esto de aquí, pero esto de aquí es simplemente haciendo operaciones ahí. Aquí me da 1 menos t por 1, que es 1 menos t, más 4 por 0, que es 0. Esto en el caso de que t esté entre, sea mayor o igual que 0, sea menor que 2. Y aquí tengo 1 menos 1 que me da 0, por esto me da 0. Aquí solo me queda 4. 4, esto en el caso de que t sea mayor o igual que 2. Pero esto es la función f de t, ¿no? Esto es la función f de t. Entonces hemos podido escribir la función de f de t en términos de la función de Heaviside. ¿Tienen preguntas sobre este ejemplo? Inge, ¿cómo sabe que h de t menos 2 cuando t es igual a mayor o igual a 2 vale 1? ¿O es una suposición la que utiliza? No. La función de Heaviside para el valor, bueno, la función de Heaviside para un número t, si ese número t es menor que 0, es 0. Si ese número t es mayor o igual que 0, es 1. Ahora, si hago h de t menos a y t es menor que a, t menos a va a ser menor que 0. Así que h de t menos a va a ser 0 cuando t es menor que a. Y si t fuera mayor o igual que a, tengo que t menos a es mayor o igual que 0. Así que h de t menos a es 1 cuando t es mayor o igual que a. Entonces, de la definición. Está bien, Inge, gracias. Ah, bueno, entonces veamos un ejemplo más. Sí. Bueno, tenemos 5 minutos. Yo pienso que terminamos este ejemplo. Y bueno, no me han dicho nada si les parece que la clase del sábado sea a las 6 de la tarde. De la mañana no. Inge, podría ser a las 12. No sé si alguno de mis compañeros tenga problema con eso. 12. Ah, no, es Inge, que yo tengo otra clase a las 12. Tengo de Está bien, clase. a las 6, sí. sí, Inge, por mí igual está bien. Sí, a las 6 está bien. ¿Alguien tiene algún problema? Si bien no puedo siempre. O, bueno, si no hubiese ese problema, entonces podría ser ese día. Y luego
Tengo que completar también una clase pasamos solo aquella vez que mi computadora se actualizó, se colgó y luego se actualizó. Tenemos media clase también, una clase de 1 hora más o menos, que tenemos que hacer. Pero creo que lo podemos dejar eso para el próximo, para la próxima unidad, porque probablemente necesitemos más tiempo para la próxima unidad. En caso de que se necesite para esta unidad, lo podemos hacer 50 minutos o 1 hora antes de alguna de nuestras clases. Entonces, veamos cómo vamos avanzando. Eh, bueno, veamos este ejemplo. Bueno, entonces lo voy a poner a las 6, ¿ya? Y voy a ver si se puede. Ay, por favor, pongan presente en el chat. Algunos ya lo pusieron, gracias. Entonces, sábado 12 de junio. 18 horas. Inge, Bueno, y entonces, acerca de los exámenes, Inge, ¿ha devuelto? no, es que el problema ha sido que eh, quieren igualar, o bueno, sí, quieren igualar los criterios de evaluación de las pruebas, los otros docentes de ecuaciones diferenciales. Y teníamos que hacer una reunión para quedar en qué criterios vamos a considerar para evaluar. Y aún no ha habido esa reunión, creo que va a ser esta semana. Y, y después de eso voy a revisar las pruebas, todavía no he revisado. Oye, ya está bien, Inge. Mm, bueno, entonces esta función tiene que ser esta función para el intervalo de 0 a 1. Aquí lo vamos a cambiar, que sea esto hasta desde 0. Bueno, aquí no hay mucho problema con lo que vamos a hacer. Ah, Aquí, según lo que hemos visto, ¿cómo podríamos expresar esto? Aquí es, si hago, quiero que la función 2t menos 1 aparezca en el intervalo de 0 a 1 y en el resto 0, digamos. ¿Cómo lograba eso? Multiplicando 2t menos 1 por la función de Heaviside en t menos el límite inferior, digamos, que es 0, menos la función de Heaviside en t menos el límite superior, digamos, que es 1. Haciendo esto, voy a tener esta función, en el intervalo de 0 a 1, y en el resto va a ser 0, ¿no? O sea, estamos haciendo esto. En el resto 0 y del intervalo, vamos a llamar a esto f de 1. Bueno, aquí es una recta, ¿no? No importa. F1 en el intervalo de 0 a 1 y en el resto 0. Eso es lo que logra esto. Ahora quiero que en el intervalo de 1 a 2 aparezca esta otra función, que lo podemos llamar f2. Si considero una función que en el intervalo 1, 2 sea la función f2 y en el resto 0, y lo sumo a esto, me va a dar esto, ¿no? Entonces, si a esto lo sumo, la función t cuadrado más t por la función de Heaviside en el límite superior, no, en el límite inferior, que es t menos el límite inferior, digamos, que es 1, menos la función de Heaviside en t menos el límite superior del intervalo. Entonces, con esta función de aquí es
f sub 2 de t en el intervalo de 0 a 2 y en el resto es 0. Entonces, la suma de estos dos me da justamente esto que tengo aquí. Es f1 de t en el intervalo de 0 a 1, f2 de t en el intervalo de 1 a 2 y en el resto 0. Pero después quiero que a partir de 2 sea la función 1 menos t. A partir de 2 quiero que sea una función f de 3. Entonces, para lograr esto, lo que puedo hacer es usar aquella función que antes de 2 es 0 y después de 2 es f3 de t. Y para eso, ¿y cómo lo lográbamos eso? Multiplicando a f3 de t la función de Heaviside en t menos 2. O sea, tendría 1 menos t por la función de Heaviside en t menos 2. Haciendo esto, voy a lograr obtener esto de aquí. Eso por la interpretación, ¿no? Esto es igual a f de t. Voy a dejarles a ustedes mostrar esto como ejercicio. ¿Ok? Bueno, de la interpretación geométrica ya es fácil de ver eso, ¿no? ¿Tienen preguntas sobre esto? No Bueno. hay. Ok, gracias. Bueno, entonces la próxima clase vamos a ver algunas propiedades que hay con respecto a esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a dejar algunos ejemplos para el sábado. Vamos a ir haciendo de a poco, algunas cosas saltando, algunas cosas para dejarlos para el sábado. Vamos a ver la definición de la función de delta de Dirac y algunas ecuaciones donde se usa esa función. Y espero que logremos hacer todo eso. Bueno, entonces si no tienen preguntas, nos vemos el jueves. Y no olviden que tenemos clase planificada para el sábado a las 6 de la tarde. Está bien, Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao.